Porque sí es verdad que está demostrado. Me duelen todos los huesos con la tormenta que hay. Con la humedad, lo que mata es la humedad. Sí, sí. Y ahora vamos a nuestra columna de historia, que esta pinta interesante la de hoy, ¿eh? Estamos en comunicación con Jorge Croce porque va a hablar de, tiro de título, el brutal paso de aldea a ciudad, cólera en el Buenos Aires de 1867. Bueno, el cólera, para que la gente sepa algo de esta enfermedad, es una enfermedad aguda, diarreica, provocada por una bacteria que se llama Vibrio cholerae, es un nombre que no que es hace unos años tuvimos como un brotecito que hubo mucha información con el tema, ya sí. Se olvidó. No, existen a veces brotes, sí, fundamentalmente en algunas regiones del mundo, pero bueno, es una enfermedad que produce una diarrea acuosa muy importante que lleva a la deshidratación si no se la trata inmediatamente y que puede producir la muerte, y fundamentalmente en épocas lejanas tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Miriam? Hola, Donato, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Jorge? ¿Bien? Bien. Bueno. Bárbaro por la aclaración, los términos médicos de la enfermedad. ¿Y claro, por qué decís esto del paso de aldea a ciudad? Claro, el cólera ya había estado en Buenos Aires, perdón, a principios del siglo XIX había habido casos y pequeñas epidemias que habían pasado prácticamente desapercibidas. Pero en 1867, y estamos hablando de un estado en formación, donde estaba la guerra contra el Paraguay, la tristemente célebre guerra de la Triple Alianza, Buenos Aires pasa a ser, el brote llega a Buenos Aires, se supone que a través de los vectores del río Paraná, por la guerra, y la encuentra absolutamente desarmada ante esa situación. Algo muy parecido, y recordemos algo, estos son 3 años o 4 anteriores a la epidemia de fiebre amarilla que hablamos hace unos meses, ¿recuerdan? Sí, claro. Claro, en este momento teníamos en Buenos Aires prácticamente el nulo sistema de desagüe, los residuos se utilizaban para el rellenamiento sanitario de algunas casas inclusive, y de veredas, lo que lleva a que el contagio se haga en forma geométrica, ¿no? Llegando no solamente desde Buenos Aires, y esto después lo voy a subir en el Facebook, porque es interesante ver el gráfico, cómo se disemina a través de todo el país. Estamos hablando de cuando se inició en el otoño de 1867. Hacia finales de ese año ya se había diseminado por toda la provincia de Buenos Aires, Exaltación de la Cruz, Zárate, Chascomús, Quilmes, Ranchos. Se había llegado a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero. En Córdoba capital llegó a una mortalidad del 8% del total de la población, con lo cual estamos dando claro mensaje de lo que esto era. Y bueno, Buenos Aires en ese momento, que es el tema que no se ocupa, se encontró con que no había el sistema sanitario que necesitaba para hacerle frente a una epidemia de estas características, ¿no? Claro, porque es una enfermedad que en general se contagia a través de la ingestión de aguas contaminadas, de alimentos en mal estado no lavados. Exactamente. En ese momento había una teoría que se llamaba teoría miasmática. O sea que el contagio provenía a través del miasma. El miasma sería algo así como los olores nauseabundos. Había la idea de que las partículas de la enfermedad se diseminaban a través de los olores, y eso era lo que contagiaba. Todavía los estudios del doctor Koch no estaban terminados, ¿se entiende, no? Claro. Entonces, la idea era esa en general. Bueno, Buenos Aires, en el verano de 1968 llega a tal punto que la víctima más ilustre fue el vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Recordemos que el presidente Mitre estaba en el frente de la guerra del Paraguay, el doctor Marcos Paz, que era el vicepresidente de la Nación, juntamente con, recordamos lo mismo que dijimos desde la fiebre amarilla, Buenos Aires convivían 3 autoridades, como eran el presidente del Poder Ejecutivo Nacional,
el gobernador de la provincia, que en ese momento era Adolfo Alsina, y el presidente de la comisión municipal, que era Enrique O'Gorman, el hermano de Camila, cuyo nombre fue aplicado hace muy poco por la ministra Garré a una de las escuelas policíacas, ¿sí? Vamos a repetir ese dato porque va a ser importante para nuestros oyentes. ¿Quién fue ese vicepresidente que murió a causa del cólera? Claro, el vicepresidente que falleció por la epidemia de cólera el 2 de enero de 1868 fue el doctor Marcos Paz, Perfecto. que estaba a cargo del Poder Ejecutivo, porque Bartolomé Mitre estaba en comandante de la guerra, del ejército de la Triple Alianza. Esto provoca que Mitre deje el frente de paraguayo, regrese a Buenos Aires. Bueno, digamos que este es el motivo formal. Hay otros motivos que no vienen al caso, que también... Es casi fue la maldición guaraní. Exactamente. Muchas veces se habló de la maldición guaraní sobre este tema, y por el tema de la fiebre amarilla también. Recordemos lo que dijimos antes, que había muchas teorías acerca de que el sistema que tenían las tropas de arrojar los cadáveres al Paraná, llegaban a Buenos Aires, estancaban en el estuario de Plata y provocaban enfermedades, ¿no? Lo más importante, y hay un dato de color en esto, es que ante la cantidad de mortalidad que había en la ciudad de Buenos Aires, se propone la creación de un cementerio en el sur, ¿sí? Todos pensamos que es el cementerio de la fiebre amarilla, que está debajo de Plaza Meguino, ¿verdad? No, claro, frente al Muñiz. Bueno, claro, exactamente. Pero antes de esto, hubo otro provisorio, porque por motivos burocráticos que tienen que ver con el ministro Nicolás Avellaneda y los herederos de las tierras, se autorizó un cementerio provisorio que está ubicado, digamos, en la esquina sudeste de las actuales calles Perdida y Amanso Alcorta, ¿sí? Allí se enterraron aproximadamente 800 cadáveres de víctimas del cólera. Había un consejo de la Comisión de Higiene de la Ciudad de Buenos Aires acerca de un protocolo acerca del enterramiento, como es cubrirlos con cal viva, fumigarlos con una solución nitrosa, etcétera. En ese cementerio provisorio que estaba en esas esquinas y que se extendía hacia lo que hoy es la Plaza España, está enterrado supuestamente, esto es en dato de color, el día 25 de abril de 1868, por orden del director del Hospicio San Buenaventura, el doctor José de Uriarte, está enterrado Napoleón Bonaparte, de nacionalidad francesa. Sí, claro. Claro, evidentemente el doctor Uriarte, el director del hospicio, al hacer un enterratorio provisorio, era el que firmaba las actas de defunción y ordenaba el sepelio. En el acta del 25 de abril de ese año figura un fallecido víctima del cólera de nombre Napoleón Bonaparte, de nacionalidad francesa. Buenísimo. Nos imaginamos... Otro jodón, todos. Otro travieso como pirobano. No, a lo mejor travieso o a lo mejor es algún paciente del oficio. Pero ese mito es cierto, que los locos dicen que son Napoleón Bonaparte. Y mira, pareciera que sí, porque este acta yo la tengo en mi vista y está el doctor Uriarte firma que ese día, el 25 de abril de 1867, falleció Napoleón Bonaparte, de nacionalidad francesa, y estaba enterrado allí, en ese cementerio provisorio de Perdida y Amanso Alcorta. Otro datito que podemos dar es que ese cementerio duró hasta la Navidad de 1867, se cerró cuando se abrió, que está frente al Muñiz, el cementerio del sur, de la fiebre amarilla, y no se tiene ningún dato acerca de qué se hizo con los cadáveres que allí estaban. Con lo cual es muy probable que estén ahí, que dentro del Hospital Borda estén todos los cadáveres de aquella epidemia de cólera, por lo menos de los fallecidos de Rivadavia hacia el sur, estén todavía debajo del Hospital Borda. Muchísimas gracias, Jorge, muy linda, muy interesante esta columna. Muy interesante. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, ahora vamos con nuestro columnista de historia, Jorge Croce, con un tema realmente interesante, esta epidemia del cólera en Buenos Aires en 1867. Y la pregunta para nuestros oyentes, para que contesten al 477-91190 o vía Facebook o Twitter, es: ¿quién fue el vicepresidente argentino que murió a causa del cólera en enero de 1868 para poder llevarse el libro sobre la vida de Ramón Carrillo?